Seguimos hablando de los títulos descriptivos de Jehová. Y en esta oportunidad hablaremos de Jehová Sama. Significa Jehová estará, habitará y morará allí. Ezequiel capítulo 48, versículo 35 dice: En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama, el cual quiere decir, o que traduce Jehová Shama, quiere decir de que Jehová estará con nosotros, la presencia de Dios estará allí, o Dios estará presente en ese lugar. Vamos a concentrarnos en dos palabras. La primera, la ciudad. Cuando no conocemos el significado, acudimos al YouTube. Aunque no todo es erróneo, pero sí hay conceptos doctrinales basados en su ideología y pretenden aclarar esta palabra diciendo de que Dios está con nosotros. Pero el libro de Ezequiel o el profeta Ezequiel en el capítulo 48, versículo 35, dice y se refiere es a la presencia de Dios, que estará en la ciudad. Pero el pastor YouTube te dice en que Dios está con nosotros, de que Dios peleará por nosotros y que Dios irá delante de nosotros, que Dios nos defenderá y luchará por nosotros. Y eso lo encontramos en Google o YouTube. Pero Ezequiel dice de que Jehová Shama es el nombre de una ciudad. Algo de resaltar, Dios estará todos los días con nosotros, siempre y cuando nosotros lo estemos con Él. Hay personas en el Evangelio que suelen decir, cuando se les reclama algo, no se meta conmigo porque se está metiendo con Dios. Porque soy hijo de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete. Y dicen ser consentidos de Dios según la temática de algunas iglesias. Al punto suelen decir en que Dios les habló. Y para respaldar esta ideología errada se apoyan en los versos como Romanos capítulo 8 versículo 31, el cual dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dicen, eso es Jehová Shama. Según el pastor YouTube, dicen, si se mete conmigo, la tienen con Dios, es decir, son intocables. Y dicen que esto es Jehová Shama. Y se apoyan en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y aunque es cierto, unen estos textos como Romanos 8:31 y la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, para decir de que ahí está Jehová Shama. Y van al segundo libro de Reyes, al capítulo 6, versículo 16. Dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto se lo dijo el profeta Eliseo a su criado. Y basado en esto suelen decir, el que se mete con un hijo de Dios se mete con Dios, el cual peleará por ellos, los defenderá y no los dejará en vergüenza, por ser los consentidos. Y según ellos eso significa Jehová Shama. Pero Ezequiel no está diciendo eso. La única parte está en Ezequiel. ¿Y qué dijo Ezequiel? El nombre de la ciudad. ¿Qué dijo? El nombre de la ciudad. Será Jehová Shama. Así que es un nombre de una ciudad y no es lo que el pastor YouTube dice. ¿Qué quiso decir el profeta Ezequiel cuando dijo, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama? Algo de notar. Cuando se mencionan los títulos descriptivos de Dios, vemos estas frases dichas por hombres cuando hicieron un altar. Recordemos Éxodo capítulo 17, versículo 15. Moisés dijo, Jehová Nisi. Es decir, Jehová es mi identidad, mi bandera o mi estandarte. En Génesis capítulo 22, versículo 14, Abraham dijo, Jehová Jireh, que significa es mi proveedor. En Jueces capítulo 6, versículo 23, Gedeón dijo, Jehová Shalom, Jehová nos concede la paz. Y el Salmo 24, versículo 10 dice, Jehová de los ejércitos, por ser el creador de los ejércitos
que existen en cuanto a la creación, aquellas agrupaciones por bandadas. Y Ezequiel capítulo 48, versículo 35 está diciendo de que el título descriptivo de Dios, Jehová Shama, estará allí, la presencia de Dios estará en esa ciudad. Ezequiel dice de que habrá una ciudad sobre la cual se le colocaría un nombre y ese nombre tendría un título descriptivo de Dios, el cual es Jehová Shama, el cual quiere decir Jehová estará allí, la presencia de Dios, donde Él morará. Así entendemos lo que dice Ezequiel. Es el nombre de una ciudad, pero en cambio el pastor YouTube dice de que Dios está con nosotros. La pregunta es, ¿qué quiso decir Ezequiel cuando dijo Jehová Shama? Y para ello debemos entender el contexto del libro profético de Ezequiel, es decir, ver el fondo y no solo la forma. Pero ¿quién era Ezequiel? Ezequiel era un hijo de un sacerdote judío y posteriormente Dios lo llamó para ser profeta. Ezequiel era muy joven cuando los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén y se llevaron cautivos a la mayoría de judíos, fueron llevados a Babilonia. Ezequiel y Daniel. Pero Ezequiel fue uno de los profetas de la cautividad y fue un profeta que Dios puso para alentar y corregir al pueblo de Israel cautivo en Babilonia. La mayoría de las profecías de Ezequiel fue cerca en el río Gebar, en Babilonia. Y para entenderlo tenemos que empezar desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48 de Ezequiel. Y ahí es donde decimos, estás equivocado, pastor YouTube, porque hay 8 capítulos para entender el significado de Jehová Shama. Cuando dicen de que Dios está con nosotros y peleará y nos defenderá, están fuera de contexto, porque Ezequiel lo que está diciendo es Jehová Shama y es el nombre de una ciudad. Ezequiel presenta la restauración de una ciudad destruida, la cual fue destruida por el ejército de Babilonia. Ezequiel desde el capítulo 40 al capítulo 48 les habla a Israel de la ciudad que se iba a restaurar juntamente con su templo, donde iba a volver la adoración verdadera y empieza a hablar de los sacrificios, de los animales limpios, de las ofrendas, de los holocaustos, de los sacerdotes, de los levitas y conecta con los libros Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos estaban cautivos en Babilonia y no tenían su templo. Y Ezequiel les dice, vamos a restaurar el templo. La pregunta aquí es, ¿acaso es para nosotros? No. Era para los israelitas por la razón de que nosotros no presentamos sacrificios, porque nosotros en la gracia tenemos un sumo sacerdote en el tabernáculo celestial y ese es Jesucristo el resucitado. Ezequiel revela las profecías en cuanto en la restauración del templo y la adoración verdadera. Y eso fue para Israel. Hubo otro profeta contemporáneo con Ezequiel, y este fue Daniel, sobre las 70 semanas. Y el profeta Jeremías reveló del cautiverio de Israel en Babilonia, en que serían 70 años. El profeta Ezequiel nos habla de una restauración de una ciudad y un templo. ¿Cómo lo dijo Ezequiel? Nunca se restauró una ciudad así, como lo dice Ezequiel 48, versículo 35. Pero el fondo nos dice de que Dios prometió que la ciudad, el templo y la adoración iban a ser restaurados y al final Jehová estaría, es decir, Jehová Shama. Versículos donde se confirma el cumplimiento de esta profecía. Salmo 132, versículo 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Esto dice Jehová Shama, de que estará allí en una ciudad. A Jerusalén se le conoce como Sión o la ciudad de Sión y la quiso para estar allí. Mis amados en el Señor, en el próximo video seguiremos hablando de Jehová Shama. Recuerda que en YouTube, en mi página llamada La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, está todo este contenido. Y puedes suscribirte para que cada vez que publique un video acerca del reino de Dios, pues te llegue y lo puedas oír y discernir y retener lo bueno, entendiendo de que mi propósito es anunciar el reino de Dios. Recuerda, la restauración del reino de Dios en la tierra en YouTube. Dios nos bendiga.